entrar en un punto hoy del cual tal vez tomar extraer ciertos principios. La semana pasada estábamos hablando acerca de la pasión de Cristo. Y para comenzar, digamos, el mes, yo quisiera hablarles hoy o seguir hablando en este tiempo, el resto de este mes, acerca de los conceptos de pasión que pueden existir, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos en algún momento alguna idea de lo que puede ser una pasión, ¿sí? En algunos casos creemos, casi todo el tiempo creemos que cuando se habla de eso siempre es algo negativo. Y yo la semana pasada les estaba mostrando con las escrituras que de hecho la idea, por lo menos del idioma griego, de una pasión, de un concepto de pasión, es un deseo exagerado, que en algún punto podríamos decir que es un deseo descontrolado, ¿sí? Desbordante. Y hay muchos ejemplos de eso, como les decía yo, en la parte negativa. La semana pasada yo traté de ejemplificar lo que la Biblia hablaba con relación a específicamente lo que Cristo sufrió. Y por decirles algunas cosas interesantes, cuando nosotros vemos en las escrituras ese concepto de la pasión de Cristo, sí tiene un contexto, porque la palabra pasión, fíjense que aunque nosotros lo tenemos siempre como algo muy definitorio, la palabra pasión en su etimología se originó de sufrimiento. Yo no sé si usted lo sabía, pero la palabra pasión se originó del concepto de padecere. Así se dice en el latín, por ejemplo. El concepto que vino a parar a nuestro idioma, pasión, tiene que ver con la palabra padecere. Y padecere se origina, por ejemplo, padecer. Pero ¿saben cuál es el enlace que hay y por qué vino a caer en nosotros como un deseo descontrolado? ¿Saben por qué es? Porque son los deseos que tienen las personas a través de los cuales definen su vida con sufrimiento, sacrificio y entrega. Entonces, usando todos esos conceptos, yo le puedo decir a usted que hay cosas a las cuales nosotros simplemente no le aplicamos pasión. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso era que yo les estaba contando la semana pasada que Cristo sí tuvo un padecimiento, sí hubo una pasión al morir. Y perdóneme si estoy hablando un poco de lo de la semana pasada, pero lo quiero ubicar en el contexto de lo de hoy, porque Jesús realmente sí deseó morir por nosotros. Y en el versículo que leímos la semana anterior, yo les ponía, de hecho, y si quieren, voy a ver si lo puedo. Ahí está, miren, Lucas 22:15 dice: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua. Y cuando ustedes ven esa palabra, esa expresión, he deseado muchísimo, es una expresión que significa literalmente pasión. Ustedes lo pueden buscar y van a salir de duda si yo les estoy les estoy diciendo algo que no es cierto, pero la palabra que utilizaron en el griego para traducir ese concepto para lo que Jesús quiso decir es una palabra que se dice epitumeo, que es la palabra original del concepto pasión. Y de ahí buscan ustedes en todo el Nuevo Testamento de conceptos que tienen que ver con pasiones desordenadas y deseos bajos, y casi siempre utilizan la palabra epitumeo. Pero ¿por qué les estoy contando yo todo eso? Yo les decía la semana pasada que Jesús tuvo un deseo más intenso de morir por nosotros que de los pecados. Entonces hay pasiones de pasiones. ¿Sí me explico? Miren, estamos en una temporada de mucha pasión. Ya estamos en una temporada en donde pues cada uno, y no solo por lo que pasa, sino por el mes, incluso porque, o sea, ese mes en específico, unos años atrás, lo empezaron a calificar como el mes de lo que usted ya sabe. Yo creo que casi todos sabemos eso. Y tantas cosas que se dan en el contexto humano en donde nosotros podríamos incluso llegar a creer que la gente está desbordada, porque es lo que nos tratan de dar a entender. Pero Jesús, sabiendo que nosotros somos seres ligados de alguna manera a cosas que nos apasionan, pero que no nos llenan la vida totalmente, entonces vino y dijo: si ustedes tienen pasión por cosas, perdón que lo diga así, insignificantes, yo voy a tener una pasión, pero por ustedes. Y murió.
No sé si me explico. Entonces Jesús le dio sentido, le dio verdadero sentido y rectificó el concepto de querer algo hasta sufrir. Y aquí puedo ponerle varios ejemplos. Yo no sé si alguien de ustedes recuerda la historia de uno de los hijos de David, el salmista. David tuvo varios hijos, pero uno de los hijos que él tuvo, aquí es donde entramos en el concepto, digamos, negativo de eso. Uno de los hijos que David tuvo, cuenta la historia que él vio a una de sus hermanas de sangre. ¿Alguien recuerda esa historia? Amnón se llamaba él. Y ellos crecieron. Y conforme fueron creciendo, él empezó a ver a su hermana que se llamaba Tamar, la vio y en la medida que fue creciendo físicamente ambos, ¿verdad? Él vio a Tamar y la empezó a ver con otros ojos. Y obviamente, pues aquí todos sabemos que ese tipo de cosas no se deberían dar. En esa parte de la historia era un poco distinto la conducta y el comportamiento social, pero ya habían establecido ciertos parámetros. Actualmente todavía sería más escandaloso. El punto es que a donde los quiero llevar es que no sé si ustedes sabían esta historia, pero este muchacho Amnón dice la Biblia que él se enamoró, que él hizo que Tamar, o sea, Tamar se metió tanto en su corazón, su hermana de sangre, se metió tanto en su corazón que él se inventó que se había enfermado. Y entonces vinieron todos los siervos de David y los siervos del palacio y todo y dijeron, Amnón está enfermo, cayó en cama. Y de hecho, ustedes, es increíble, pero tenía ciertos padecimientos, porque hay una cuestión que la neurociencia le llama somatizar. No sé si alguien ha escuchado algo de eso. ¿Alguien sabe qué es somatizar? No, no tiene nada que ver con golpear algo. Eso es somatar. Pero ¿alguien ha escuchado el concepto somatizar alguna vez? ¿Sí? Si no, se lo explico. Somatizar es porque la palabra griega para hablar de cuerpo es soma. Tu cuerpo es el soma. ¿Sí? Y la neurociencia dice que cuando una persona tiene problemas mentales, que no todo el tiempo son, por ejemplo, una condición, un retraso, cosas así, no todo el tiempo es eso, pero cuando alguien tiene problemas como de ansiedad, como los famosos TDAH, las nuevas como trastornos que existen, los TOC y todo eso, la gente muchas veces que puede tener ese tipo de problemas, somatiza. O sea, esas cosas, esas ansiedades se convierten en enfermedades en el físico. Eso se llama somatizar. Entonces, Amnón es uno de los ejemplos claros de alguien que tiene una ansiedad descontrolada y se enferma. Increíble, ¿verdad? Pero el cuerpo camina con el alma. Y el espíritu está ahí luchando todo el tiempo para que uno venga y trate de alguna manera de romper con todo tipo de ligaduras que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos. Entonces, el punto de la historia de Tamar y Amnón es el siguiente, que vino Amnón y dijo, me siento enfermo. Y él tenía siervos que lo podían atender y ayudar. Pero resulta que él no quería que nadie más lo llegara a ayudar que no fuera su hermana. Y la hermana llegó a petición de él. Y la Biblia dice que él vino y abusó de ella porque él estaba totalmente descontrolado. Se apasionó por su hermana. Entonces, lo que yo le quiero decir con esto es que Cristo venció las pasiones con una pasión más grande muriendo en la cruz. ¿Sí me explico? Pero muchos de nosotros debemos analizar qué nos apasiona. ¿Sí me explico? Y no todo lo que tiene que ver, les dije hace un momento, con pasión es negativo. Porque en algún punto de la vida, hermano, nosotros debemos aplicarle eso a las cosas. Si nosotros no tenemos ese deseo, probablemente no vamos a querer hacer algunas cosas, solo las vamos a estar haciendo porque sí. Ya me explico. Sin embargo, en el caso de Amnón, Amnón utilizó toda esa carga emocional para cosas negativas. No sé si usted lo sabía, pero eso fue el punto de partida para que la casa de David se rompiera.
porque de eso que pasó, Amnón, lo que hizo Amnón con su hermana, que fue una deshonra, se enteraron obviamente los demás hermanos, Adonías y Absalón. Y entonces Absalón se enfureció y quiso matar a su propio hermano. O sea, la familia se rompió por un deseo desbordante que iba hacia algo negativo. ¿Sí? Les digo que la familia se rompió porque luego Absalón se enfureció contra su papá, que era el rey, y lo anduvo persiguiendo. ¿Qué tal? Y, y el rey, como era muy humilde y amaba a sus hijos, él no huyó de Absalón porque le tuviera miedo, él huyó porque él no quería tener una confrontación y derramar la sangre de su propia familia. Pero a lo que los quiero llevar es que ese muchacho, yo no, o sea, no es que les esté hablando a ustedes desde hijo del diablo y que no sé qué, sino les estoy hablando de esto porque miren ustedes, nosotros interiormente nos movemos en función de deseos. Así es la vida. Yo no sé si usted lo sabía, pero ese tipo de deseos es a lo que la Biblia, es que perdonen ustedes, pero yo hice el tema de abajo para arriba. Este es el concepto griego para quien quiera buscarlo en el diccionario. Ahora es muy fácil. Epitumia, que significa un anhelo sobre todo por lo que está prohibido. Concupiscencia, el deseo, la lujuria, un deseo intenso, algo que no se puede controlar. Entonces yo le estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? Porque hoy le quiero hablar un poco acerca de la concupiscencia. Porque sin darnos cuenta, nosotros estamos inmersos en un mundo que nos está hablando agresivamente o nos está mandando mensajes agresivos sobre eso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante esto? Yo podría decirle a usted que en ese punto de la vida, las únicas personas que tienen, bueno, no las únicas, pero las pocas personas que tendrían un poco de retraimiento hacia ese tipo de situaciones son las personas que no utilizan los medios masivos de comunicación, porque la información está allí. Y en algún punto creo que también yo le conté a usted, hay algunas personas que son expertas en este tema, yo no lo soy, pero que hablan, por ejemplo, de los shots o los golpes, le llaman ahora, bueno, ahora le llaman shots, antes les decíamos golpes, ¿verdad? Cuando no había tanto spanglish, ¿verdad? Pero los shots de dopamina que implican ciertas cosas en la vida y nosotros ahora nos están acostumbrando al placer inmediato, al placer automático y nos están quitando la bendición natural de ser personas pacientes y de atravesar procesos. Por eso es que nuestros hijos a veces se desesperan cuando no hay un dispositivo. Yo no estoy en contra de eso, hermano, porque hasta a mí me ha tocado de repente, bueno, ¿qué ven sus hijos? Lo que sea. Mira, pues, pero es un adoctrinamiento. Yo le conté también a usted y hace poquito con Marcela estábamos platicando, estábamos viendo algo ahí en la radio y yo le digo, esa canción es un clásico, le dije a Marcela y se quedó viendo Marcela así y ahí dice extendión, ¿cómo es? Versión extendida. Dice, ustedes 7 minutos. En ese tiempo una canción, perdón, en 7 minutos caben hasta 3 canciones. Porque los expertos en música, por ejemplo, dicen que le quitan las intro a las canciones y ya tiran a cantar de una vez y la gente no espera más de 2 minutos o 3 minutos y mucho en una canción que ahora es un éxito. Porque todo va directamente al inconsciente. Se llaman shots de dopamina. La dopamina es la neurona de nuestro cuerpo que despierta o que anhela el placer. ¿Sí? Y casi todo está concentrado en dos aspectos bien fuertes de la vida. Uno de ellos es la comida, porque comer es un placer, y la otra es todo lo que tiene que ver con lo sexual. ¿Sí sabía ustedes? Eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia. Hay otras cosas que tienen que ver con eso, pero también entran, por ejemplo, la industria del entretenimiento.
Años atrás la gente iba a un recital artístico, ahora la gente va y se está tomando selfies y videos de donde están, porque el asunto es que no haya FOMO. Sí saben que es FOMO, ¿verdad? FOMO es una palabra en inglés bueno, es es un acrónimo que está en inglés, para quienes no lo sabían. Los jovencitos han de saber de qué estoy hablando. Bueno, todos creo que saben. ¿Vos nos podrías explicar qué fear of missing out? Ok. ¿Lo escucharon o lo decís otra vez? Fear of missing out. Miedo de perderse algo. Fíjense. Y todo esto está contenido dentro del sistema. Y es que miren, ahora todo vuela, todo es así. Y a veces cuando uno ve, mira, ¿no viste que pasó tal y cual? Ella cayó granizo. No sabía, no sabías. Hasta hay una situación sociológica, podríamos decir, en donde a la gente le están diciendo, mira, si no estás aquí, o sea, si no te informaste, si no sabes qué está haciendo tal artista, si no sabes si es el mundial, lo estás perdiendo, estás fuera de. Y ahora le voy a contar algo, hermano, que a mí me llama poderosamente la atención con respecto a ese tipo de conceptos del FOMO, por ejemplo. No, la Biblia nos dice a nosotros que la iglesia está llamada a estar fuera, pues. ¿No les parece a ustedes contradictorio eso? Quiere decir que si nos estamos perdiendo de algo en el mundo que es realmente intrascendente para el reino, no debería de asustarnos. Deberíamos estar tranquilos diciendo, eso lo hacen ellos, yo estoy aquí. Y si lo pierdo o si pasa o no, y realmente no es trascendental, a mí no me va a definir. ¿Sí me explico? Concupiscencia es la definición de un deseo que no se controla y que regularmente nos lleva a algo negativo. ¿Sí? Es lo que les estaba diciendo. Ahora, ay, perdón, ustedes dirán, bien, ¿qué me está pasando? Es que ayer estaba leyendo yo algo y lo quise integrar a esta presentación y se las quiero compartir. Dice, pero la mujer la interrumpió. Está hablando de la plática que tuvo Eva con la serpiente. Podemos comer del fruto de cualquier árbol del jardín, le dijo la mujer a la serpiente, excepto del árbol que está en el centro del jardín. Dios nos dijo, no coman de su fruto, ni siquiera lo toquen porque morirán. ¿Y saben por qué lo puse? Por la siguiente razón. Cuando el ser humano, cuando nosotros queremos hacer algo, empezamos a argumentar. Y lo hacemos desde todas las perspectivas. Yo muchas veces he leído la Biblia y digo, esta versión me gustó más. Yo lo he dicho muchas veces y quienes me han escuchado lo han notado. Y un día yo estaba pensando y yo dije, bueno, ¿me gustó más a mí o me explicó mejor las cosas? No sé si me voy a entender, porque hay una diferencia entre una y otra, ¿ya? Porque puedo leer algo en donde la Biblia diga, esto no es tan malo, entonces yo decir, me gustó más. ¿Sí me explico? Lo que les quiero decir es que para nosotros no es tan fácil cambiar algo que creemos que Dios dijo. Porque cuando usted lee esto y lee el contexto de lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, Dios nunca le dijo a Eva, no lo toquen. Eva le agregó, fíjense. Entonces nosotros estamos siempre argumentando ante ciertas situaciones de la vida. Y otra cosa interesante que me llamó la atención de esto fue lo siguiente, que mientras ellos están hablando, pareciera como que la serpiente, que dentro de muchas cualidades que tenía, según la traducción de su nombre, era que era brillante, que brillaba, que era resplandeciente, la serpiente. Entonces le llamó la atención a Eva. En algún punto yo también le conté a usted y le decía, parece sumamente extraño que Eva de lo más tranquila se puso a platicar con una serpiente. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, ni siquiera allá en la Aurora Baile, que dice, sacame la lengüita, bífidas. No lo hace eso. No, bueno, tal vez lo haga, pero no va a esperar a que le diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chato? ¿Cómo está todo allá afuera?
quito tranquilo, me dan mi concentrado. O sea, bueno, concentrado y saber qué es lo que le dan, pero a lo que voy es que, a lo que voy con lo que le quiero decir es, uno no habla con las especies que no tienen el raciocinio que nosotros tenemos. Eva sí lo hizo, porque este ser era brillante, le llamó la atención. Fíjense. Y aquí pasaron muchas cosas. Una de las cosas interesantes que pasaron fue que Adán se tuvo que poner a escoger. Fíjense. Y parte de la concupiscencia tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Hace algún tiempo yo le contaba a usted que hay algunas canciones, obviamente no cristianas, ¿verdad? Ustedes que a veces uno escucha y uno dice, ay, qué romántico. Pero que no me vayan a, bueno, no creo que llegue hasta sus oídos, pero que no me vayan a demandar por lo que estoy diciendo. Pero lo que voy es que, por ejemplo, uno escucha hay una canción que dice, porque entre el cielo y tú, yo me quedo contigo. Y viene la hermana y dice, ay, cómo me ama mi marido. Porque cuando escucha la canción dice, entre el cielo y tú, yo te prefiero a ti. ¿Usted qué diría? Ah, ay, el pastor tan cuadrado. Es solo un decir, o sea, es poesía. Pero usted se ha puesto a pensar en eso. Porque a Adán lo pusieron en esa situación. Dios empezó a decirle a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido. Porque dijo, la mujer fue seducida por la serpiente, yo fui seducido por la mujer, aquí ya todo se fue al barranco. Y encima Dios me andaba de buscar para pedirme cuentas de qué hice, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre probó del fruto, no cayó seducido por la serpiente, cayó seducido por su esposa, por su mujer. ¿Sí me estoy explicando? ¿A qué voy con lo que les estoy tratando de decir? Porque esa canción que les mencioné, yo sé que algunos de ustedes la han escuchado. Y mire, cada quien es libre de lo que quiera hacer y lo que le guste, y que si le gusta la Globo, la FM Fama o lo que sea, haga como quiera. Yo solo le pongo un ejemplo, pero hay otro de un cantante puertorriqueño muy famoso, en donde, por ejemplo, los hermanos van a decir, si les preguntan hoy en la tarde, ¿qué aprendiste hoy? 2 canciones. No, no le preste atención a esto, solo le estoy diciendo una especie de análisis de la letra. Hay una canción de un personaje muy famoso de ese tiempo, que en una parte de la canción dice, si Dios puso la manzana fue para morder. Para comenzar no era una manzana, pero básicamente en la canción lo que está tratando de decir es que Dios no le dejó que elegir al hombre, solo puso la tentación y no lo puso a elegir. O sea, no le dio otra opción más que pecar. ¿Y usted qué piensa de eso? Ahí hay un factor que a muchos de nosotros nos ha pasado por alto. Y es el hecho de que Dios permitió eso, que pasara todo eso, y estaba el escenario, estaba el árbol, estaba el fruto de la ciencia del bien y del mal, y Dios no quería que lo probaran en ese momento porque ellos tenían que pasar por el proceso de lo que se llama libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío, hermanos? Exactamente, que uno puede opinar, pero también que uno puede hacer. Y el libre albedrío funciona para todo en la vida. Yo creo que aquí nadie de los que está con su esposa o esposo los forzaron a casarse con la persona con la que están, ¿verdad? O sea, así no funciona, más en esta época y más en esta parte del mundo. Lo que pasó fue que los vieron en sus mejores galas y dijeron, de aquí soy. O sea, fue una decisión movida por lo que vieron que les gustó y en función también del trato que fueron teniendo. ¿Me explico? A eso se le llama libre albedrío, tomar decisiones, querer hacer lo que querés hacer. ¿Sí me explico? Pero ¿saben por qué Dios había puesto había resguardado ese lugar de esa forma y le había dicho al ser humano que todavía no?
porque el hombre todavía no había llegado a procesar bien con la ayuda de Dios que era lo mejor. Entonces, lo que yo les estoy tratando de decir con esto es que presentado el fruto del árbol, todo el mundo piensa que ahí ya no había nada más. He escuchado a mucha gente decir, es que esto es como que Dios así de malo juegue con tus sentimientos y emociones y te diga, aquí está el pastel. Y después te diga, no comas del pastel. Como presentando el fruto como que fuera lo mejor. Pero yo les digo acá, pasa algo interesante porque todos nos olvidamos de un factor. Dios le puso en el huerto del Edén el fruto de la ciencia del bien y del mal al hombre, pero eso no era lo mejor que había ahí. Y el engaño de la serpiente fue decirle al hombre, esto es lo mejor que te puede pasar, porque cuando tú pruebes de esto vas a ser como Dios. ¿Alguien se imagina ya por dónde voy? Ahí había algo mejor que el fruto. ¿Qué creen ustedes que era? No. La gente pensa, cualquiera puede decir, ¿qué puede haber mejor que esto que nos estaba presentando Dios ahí mismo? Dios puso al hombre y todo el resto de la historia de la humanidad va a ser así. Te va a poner en situaciones en donde tú vas a decidir o esto o esto. La vida es eso. Hasta el mismo Moisés le dijo al pueblo de Israel, el Señor te declara hoy, oh pueblo, que ha puesto delante de ti el bien y el mal para que tú decidas por qué camino ir. La religión lo que hace es imponernos cosas. Dios lo que nos hace es hacernos sentir libres para poder tomar un camino. ¿Sí? Y el problema es que a veces nosotros tomamos el camino, nos va mal y Dios siempre está ahí. Y no lo digo como que el problema es malo, sino me refiero a que Dios siempre corrige la plana. Ahora, ¿quieren saber qué era lo mejor que había en el huerto sobre el fruto? Dios mismo. Era Dios. Y por algún momento el ser humano se eclipsó y dijo, aquí está el fruto. Y llegó Eva corriendo con su esposo y le dijo, eran mentiras, Adancito. No me morí, no te das cuenta. Hasta más sensual me vas a ver de aquí en adelante. Porque pasó realmente. No lo estoy diciendo yo así por carnal o algo así. Pasó. En el punto en donde Eva llegó con el fruto, porque comió, le llevó a su esposo. Comieron los dos. Y los ojos les cambiaron. La vista, la forma de ver, la vida les cambió. Y cuando Dios los empezó a buscar, les preguntó qué habían hecho. Pero ¿saben por qué a mí me sorprende? Es porque así se manejan los deseos del ser humano. Uno dice, qué trabajo tan impresionante. O uno puede decir, qué persona tan buena. O en qué tiene de malo que a mí me guste un deporte, una recreación, una película, la música, el dinero. ¿Qué tiene de malo que esas cosas me gusten? ¿Por qué? Dios tiene algo contra eso. Dios no tiene nada contra eso. Dios lo que pasa es que siempre se pone Él y pone todas las demás cosas y te dice, ¿qué quieres? ¿Esto va a ser tu Dios o yo voy a ser tu Dios? No sé si me estoy explicando con lo que les digo. Dios estaba allí. Dios ya le había hablado al hombre y le había dicho, espérate un momento, esto todavía. ¿Y saben por qué les digo yo que la Biblia respalda lo que menciono con que espérate un momento? Eso no estaba prohibido totalmente. Porque cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis, dice, al vencedor le daré que pruebe del fruto. ¿Se da cuenta? Quiere decir que no era algo totalmente vetado, sino que tenía que pasar un proceso. Y vuelvo a lo que le estaba diciendo hace un momento. A nosotros no nos gustan los procesos. Usted va a un banco y mira en ciertos bancos, no voy a decir cuáles, pero mira en cierto, la gran cola y muchas veces usted se da vuelta y se va. Bueno, si es como yo, pero hace poquito yo vi un video de ustedes en donde la verdad me dio risa porque no, ni siquiera sé qué era lo que estaban haciendo. Creo que fue un paro de buses en un país
Y entonces llega una muchacha reportera, ¿verdad? Con un micrófono y está la fila enorme de gente y de repente llega y entrevista a alguien, ¿verdad? Y dice, sí, que aquí estamos en la crisis y que no sé qué. No fue aquí en Guatemala, pero podría pasar. A lo que voy a decir, estamos en la crisis y no sé cuánto y no sé qué, ¿verdad? Y entrevista a una persona, ¿verdad? Y a la persona le dice, mire, le dice, ¿y usted qué piensa de esto? Es que es una situación difícil, empezó a decir al quien están entrevistando, es una situación difícil, la que estamos viviendo, no sé qué, no sé cuánto. Y viene ella y le dice, está sufriendo, ¿verdad? Le dice. Y viene la persona así bien espontánea y se empieza a reír. No, lo estoy disfrutando. No sé si alguien de ustedes ha visto ese video. A mí me mató de la risa porque él fue bien espontáneo. O sea, estaba en una cola, no habían buses, era un problemón. Tal vez tenía que ir a trabajar y le hacen una pregunta que es una pregunta que no tiene ni lógica, pues, porque ninguno de nosotros disfruta cuando estamos pasando por ciertas situaciones difíciles. Nadie aquí viene y dice, qué rico, estoy enfermo. ¿Verdad que no? Entonces, yo les estaba mencionando todo esto precisamente porque en la vida todo va a ser así, siempre. Dios va a estar ahí. Y fíjense ustedes que a veces la gente piensa que eso solo le pasa a las personas que se congregan en una iglesia. Pero aunque ustedes no lo crean, hasta Judas, que fue discípulo de Cristo, tuvo que tomar decisiones. La misma Biblia dice que Jesús lo vio en la cena de la que estábamos hablando, lo vio y le dijo, compañero, lo que quieres hacer, hazlo ya. Porque a Judas ya se le había metido en la mente que podía vender a su maestro. Algunos estudiosos bíblicos dicen que ah, Judas, como él tenía una cierta tendencia política, él creía que Jesús era el libertador del imperio romano desde la fuerza, desde lo político. Entonces él dijo, cuando tomen al maestro, entonces aquí se va a volver una revolución y nos vamos a liberar del imperio romano. Y dicen que cuando él notó que eso no pasó, fue cuando le cayó la depresión que lo llevó a suicidarse, porque entendió lo que había pasado. Lo que les estoy tratando de decir a ustedes es que todos estamos inmersos en el mundo en situaciones que nos llevan a hacer algo o a no hacer. ¿Y me explico? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos nos pueden traer hacer a tener una vida, no le puedo decir yo perfecta, pero sí una vida llevadera. No le puedo decir una vida plenamente exitosa, aunque es lo que todos deseamos, pero sí caminar en pos de logros o una vida llena de fracasos. Y todo está en el camino que nosotros tomamos, en los caminos que nosotros decidimos tomar. Mire lo que dice la Biblia. Quiero compartir con usted algunas cosas de la Biblia. Te instruyo solemnemente que proclames la palabra de Dios y te mantengas firme en ella, pase lo que pase. Predica cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Predica con toda la expresión del Espíritu Santo, con sabiduría y paciencia al instruir y enseñar al pueblo, porque llegará el tiempo en que ya no escucharán ni responderán a las palabras sanadoras de la verdad, pues se volverán egoístas y orgullosos. Buscarán maestros con palabras halagadoras que se ajusten a sus deseos. Esa palabra, esa expresión, halagadoras que se ajusten a sus deseos, es el concepto de epitumia. Y perdón ustedes que lo diga así, y créanme, yo no tengo a nadie en la mente cuando les digo eso, pero creo que todos los que vamos a una iglesia y nos sentamos a escuchar deberíamos no solo de llegar y hacer acto de presencia, sino analizar lo que se nos está enseñando. Insisto, no tengo a nadie en la mente, no quiero hablarles absolutamente de nadie, pero hay lugares en donde la gente llega y le dicen, vas a salir exitoso de aquí. Tuve un sueño y vi la Homer. ¿O cuál es el carro que más le gusta a la gente en este tiempo? Yo te vi venir en un jet al helipuerto. No, no, no puede ser helipuerto. Al aeropuerto y de una vez venías a la iglesia, dice el Señor.
Y sí, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. O sea, yo no estoy diciéndole a usted que sea pecado que alguien llegue a tener tanto, porque la Biblia no me dice a mí que sea malo. La Biblia me dice a mí que si eso sube al corazón de una persona, sí es malo, pero créame, hermanos, que hay gente que tiene mucha plata y que probablemente sí aman a Dios. Y hay gente que tiene muy poca plata y por la plata no aman a Dios. Sin plata. Es increíble, ¿verdad? Lo que le estoy tratando de decir en este punto es que, hermanos, miren, tenemos que buscar, yo no le, este no es, no voy a pensar usted que es una licencia de mi parte o que yo me estoy respaldando con esto para decirle a usted que siempre le voy a predicar para que usted se sienta mal y se vaya de aquí pensando que es lo peor, porque no es ese mi punto. Pero yo le puse el ejemplo hace unos días del apóstol Pablo que dice la Biblia que Pablo fue a un lugar, se puso a predicar, la gente lo escuchó, le prestaron atención, nadie dijo amén, nadie se paró en la silla ni dio un grito de júbilo, nadie movió su velo así, nadie sonó el pandero, no estaba el baterista haciendo cada vez que él decía algo, nada, todo el mundo callado, todo el mundo en silencio. Y Pablo predicó. Y la Biblia cuenta que esta misma gente que escuchó a Pablo predicar se fueron después de escuchar a Pablo, buscaron las escrituras a de donde Pablo se había referido, buscaron las escrituras, las revisaron y al otro día fueron. Y está Pablo, sí, queremos que nos sigas predicando, porque ya revisamos que lo que tú dices tiene parámetro. El problema, hermano, que yo como le decía, yo le puedo decir a usted, sigue así, así vas bien. Y usted tal vez está, o alguien, pues no usted, alguien está a punto de fracasar en su matrimonio. Yo le estoy diciendo, así vas bien, eres una bendición. Y hay cosas en las que todos necesitamos tratar, todos necesitamos lidiar con cosas, ¿sí o no? El problema es cuando yo vengo y busco a alguien que solo, aquí lo dice claramente, palabras halagadoras que se ajustan a mis deseos, ¿verdad? Otra cosa que le puedo yo decir es lo siguiente. Aquí han habido hermanos que me han hablado, a mí me han dicho, mira, yo siento en mi corazón que la iglesia debería o podría implementar tal cosa. Y yo tengo dos caminos, hermano. Venir y decir, yo soy el pastor. O decir, sí, tienes razón. Lo hemos visto y probablemente funcionaría mejor si lo hacemos así. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que voy es con esto, diciéndoles solo lo que quieren oír. Cerrarán sus oídos a la verdad y no creerán sino en fábulas y mitos. Yo estaba leyendo la versión original hace unos días y ese concepto fábulas y mitos, ¿sabe cómo lo traducen? Lo traducen como rituales. Entonces, hermanos, sí es cierto que a veces nosotros tenemos que hacer cosas que Dios nos manda a hacer, pero movidos por Dios. A mí una vez me invitaron a una iglesia y me contó una persona bien preocupada que hubo alguien. Y mire, yo no le, de verdad, no le quiero decir esto porque ni el nombre lo estoy diciendo del lugar, pero bien preocupada la persona, una amiga de quien me invitó, porque dice que alguien antes de mí en esa misma actividad había llegado alguien que agarró, pidió sal e hizo que la tarima hacia la salida hicieran una línea de sal y que toda la gente pasara a caminar sobre la sal. Y me dijo, y yo no sé qué va a pasar conmigo. Y yo, es lo que Dios quiera. No sé si me estoy explicando. Yo insisto, no tengo todo el contexto de lo que pasó ahí como para decirle, esto fue algo de Dios, una emoción o, lo que, o no, pero lo que le quiero decir es que a veces nosotros nos condicionamos con eso. Hay que tener cuidado con los rituales ustedes. A veces uno piensa, no, hombre, es que es así de simple o de sencillo, o no pasa, o no es algo tan trascendente, o de repente le pueden llegar a decir a uno que uno es conspiranoico porque mira ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay que tener simplemente cuidado con todo lo que pasa, porque aunque no lo creamos, en el mundo en el que vivimos, lo invisible, lo intangible es emociones y mundo espiritual, ¿verdad? Y dice acá,
Por lo tanto, estén atentos a todo esto y venzan toda forma de mal. Lleven en su corazón, oigan, la pasión de su llamado como plantadores de iglesias y evangelistas y cumplan con su llamado ministerial. Si ustedes se dan cuenta aquí, primero el apóstol Pablo a Timoteo le dice, hay gente que solo quiere sus propios deseos. Y luego le dice, pero lo que tú tienes que hacer es apasionarte por predicar la palabra, por enseñar la verdad. Preocúpate porque la gente escuche de ti lo más apegado a la verdad que exista, aunque eso pueda parecer perjudicial hasta para tu propia vida. Es que esto es un problema y hermano, ser predicador o ser pastor es un compromiso con usted, pero con Dios también. No sé si me explico, hermano. Es un privilegio porque es algo muy bonito, muy digno, pero también es un compromiso delante de Dios. Yo no sé si usted alguna vez lo leyó, lo escuchó, pero en la Biblia hay un pasaje que dice que por toda palabra que salga de nuestra boca vamos a venir a juicio. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Es increíble, pero no solo por lo que hacemos, sino por lo que decimos. El Señor ahí arriba está anotando y probablemente este está más confundido, pero yo lo voy a ayudar para que los hermanos de esa congregación no sufran. ¿Ya? Entonces voy a avanzar un poquito más. Mire lo que dice acá. La maravillosa gracia de Dios se ha manifestado en persona, hablando de Jesucristo, trayendo salvación a todos. Eso está en la versión amplificada y luego en otra versión dice, perdón, está en la traducción TPT y luego en la amplificada dice, nos enseña, oiga, a rechazar la impiedad y los deseos mundanos inmorales y a vivir en este mundo una vida sensata, recta y piadosa con un propósito que refleje madurez espiritual. Yo un día estaba platicando con unos hermanos, un hermano que predica y un hermano que es su discipulador, su pastor, y estábamos hablando, ¿saben de qué? De la santidad. Y entonces me preguntó uno de ellos y me dijo, ¿qué concepto tienes tú de la santidad? Y yo le dije, la santidad forzada es religiosidad. Sí, sí me explico. Y le voy a decir por qué. Porque hay gente que viene y dice, escondan la botella porque ahí viene el pastor. Como que el pastor fuera policía de saber qué. O, ¿cómo estás? Entonces, algunas veces le tememos más a quien vemos, pero nosotros todo el tiempo estamos o sea, Dios nos está viendo. Yo recuerdo que el hermano Juan de Dios y Fuentes, que ya hace muchísimos años atrás, discipuló y le enseñó muchas cosas a mis papás. Él, fíjense que él, dentro de todo lo que hacía, predicaba y enseñaba, él también de repente se ponía a dirigir la alabanza, ¿verdad? Y él cantaba un coro, porque eran de los coros que se cantaban antes, que decía una parte, cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios se ve, cuida bien el camino donde vas. Entonces lo que le quiero decir es que la religión nos ha dicho a nosotros, pórtate bien delante de tus amigos, pórtate bien delante de la gente que te conoce en la iglesia. Y cuando estamos solos, ¿qué? Nos damos la licencia de cosas. Entonces yo le decía a estos hermanos, para mí la santidad que se forza, no digas eso, no hables así. Para mí eso es religiosidad. Entonces yo les decía, ¿cuál es la santidad que Dios recibe y ama? La santidad que se produce del tiempo que tú pasas con Él. Si tú te metes con Dios, es como alguien que toma la decisión de ser disciplinado en algún deporte, porque existen los que son fanáticos del deporte y existen quienes hacen deporte. Y el que hace deporte renuncia a un montón de cosas y los resultados se ven. ¿Me explico?
Pero quien solo simpatiza con eso dice, ay, ¿sí me explico? Entonces, es como el amor. Cuando nosotros amamos a alguien o amamos algo, es bien evidente. Y yo le digo esto porque tiene mucho que ver con la pasión que nosotros demostramos. Y volviendo al ejemplo, ya casi es hora de terminar, pero volviendo al ejemplo del que le mencionaba yo hace un momento, miren ustedes, de lo de la dopamina. Estábamos escuchando que, por ejemplo, hay personas que le dan toda su fuerza emocional a ciertas cosas, que ya después para otras cosas en su cuerpo, ni siquiera su cuerpo tiene ganas de cosas. ¿Usted había escuchado eso? Eso lo dicen los psicólogos, lo dicen los psiquiatras, lo dicen los neurocientíficos, porque lo han descubierto. No se vaya a sentir mal con lo que voy a decir, porque a mí me pasó con algunas cosas, pero a veces, hermano, uno bueno, ya no, le soy honesto, ya no, por la actividad diaria que tengo ya no lo hago, pero tal vez en el inicio de este tema de las plataformas y todo eso, ¿a quién no le pasó que de repente le dieron las 2, 3 de la mañana y uno ahí lo va a dejar? No, no lo va a dejar. Ahí viene el próximo capítulo de 40 capítulos, ¿no? Y al otro día trabajar, ¿verdad? Y seguramente alguien no venía y cuando llegaba al trabajo y el jefe le decía, ¿cómo te fue el fin de semana? No le decía bendecido y en victoria, sino le decía, bueno, no se lo decía porque lo podían despedir, pero en su interior diciendo, yo no tenía ganas de venir hoy, porque esa es la dopamina que absorbe tu energía mientras te da placer. Por eso muchas veces venimos a buscar de Dios y no tenemos ganas. Nos dicen, cántale al Señor. El hermano va a decirme que levante las manos, ¿por qué? ¿Quién es él, pues? Como dijo una vez alguien, ¿verdad? Yo no entiendo por qué gritan tanto. Si Dios no es sordo. Y entonces vino el hermano que estaba dentro de la iglesia y le dijo, no es sordo, pero tampoco es nervioso. Lo que le quiero decir es que al final de cuentas somos lo que nos motiva. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia habla de David? David era el rey y David se puso a danzar. ¿Y saben por qué se puso a danzar? No porque lo habían coronado rey. David no danzó cuando le dijeron, eres el nuevo rey. No danzó cuando le dijeron, y como el nuevo rey, ahora todo el oro de Israel y de los pueblos que conquistemos te va a pertenecer. No. David tuvo mujeres y la Biblia las describe como mujeres hermosas, pero no vemos a un David danzando de alegría porque tenía una mujer. No estoy despreciando eso, solo le digo, David fue feliz con la mujer que tuvo. Pero cuando él sintió que la presencia de Dios estaba con ellos, que la habían recuperado, que llevaba el arca del pacto, dice la Biblia que él volteó a ver o vio que estaba ahí el arca del pacto, los querubines y todo lo que representaba la gloria de Dios. Y entonces dijo, esto era por lo que yo estaba luchando tanto. Entonces él tuvo todos los placeres que están bien hasta cierto punto, pero cuando encontró la gloria de Dios, él dijo, voy a perder la compostura. Porque para quienes no lo sabían, de ahí es que se origina el coro que cantamos. Porque eso fue lo que le dijo Mical a David. David vio el arca del pacto y no vaya a pensar usted que él se puso. Tarara, ta, ta, ta. No, él lo que hizo fue: aquí va el arca del pacto. Suenen los chofares, suenen las trompetas, hagan fiesta al Señor porque recuperamos la gloria de Dios. Y entonces empezó a correr y la Biblia dice que él corrió tanto que como en aquel tiempo usaban otro tipo de vestiduras, ¿verdad? Dice que se le veía parte de las piernas y parte del torso. Y entonces la esposa de David, bien propia, bien recatada, lo estaba viendo desde el balcón real
Y cuando David llega, ahí todo cansado y sudado, ¿verdad? Y ella, él probablemente, ¿qué tal, mi amor? Ya vine, mira, traemos el arca y todo eso, qué bonito estuvo. Y la mujer bien enojada, te portaste como un cualquiera. Como así, mujeres. Sí, ¿cómo vas a pensar? Qué ridículo el que hiciste ahí abajo mientras llevabas esto, ¿verdad? Todo el mundo te va a ver y va a decir, este rey es loco. Y entonces David vino y le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Le dijo, nosotros habíamos perdido el arca que representa la presencia de Dios y la recuperamos. Y si a ti te parece una ofensa que yo haya avanzado así, aún me haría más vil por causa de la presencia de Dios. De ahí es de donde se originó también el de remolineando. Cuando el hermano Fernel Monroy canta esa parte donde dice, sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real, ¿a quién, a quién cree que se refiere? A la historia de David. Porque David no era conocido, no era nadie. A él estaba confinado cuando lo llegaron a ungir rey y le ponen, le derraman aceite, le ponen la corona, le ponen el vestido real. Y a pesar de eso, él viene y dice, ser rey está bien, pero tengo la presencia de Dios. Entonces él amó más la presencia de Dios, mientras que la otra persona le estaba diciendo, ¿por qué estás haciendo eso? David decidió gastar su energía en las cosas que realmente valían la pena. Y yo le estoy diciendo esto, ¿sabe por qué? Porque yo me analizo a mí mismo. ¿Para qué me voy a poner a analizar a otros, la verdad usted? Yo me analizo a mí mismo. Y a mí a veces en el trabajo me dicen, hoy tienes trabajo y vas a ganar tus 500, 600, 700 quetzales. Hoy. ¡Ja! Yo a las 3:30 de la mañana ya estoy de pie, ¿no? Estoy hablando de mí. Pero a veces cuando se trata de las cosas de Dios, ¿no? Ah, y estoy cansado. Pero ¿cómo le cambia el chip a uno, verdad? Antes la gente decía, sí, para irte al Intras de madrugada, pero para ir a la iglesia, es algo así. Yo le estoy pidiendo mucho a Dios que me dé la forma de decirle cosas a usted que no se vaya ni enojado ni triste conmigo. Pero esto es una verdad, amigo, y lo he visto en mí. Yo estoy en la noche pendiente de que si se va a dar la oportunidad para el otro día o no. Pero a veces para orar no es así. Estoy hablando de mí. Para orar, yo digo: "Ay, vamos a platicar, señor, y cuando me encuentre con el tráfico, es nuestro momento". No tengo nada contra eso, hermano. Lo que le estoy tratando de decir es que muchas veces nuestra fuerza, nuestra motivación y no todo nuestro ímpetu está por lo tangible. Y ya después estamos solo dando lo que queda de nuestras fuerzas. Y eso pasa con las cosas de Dios. Y si eso pasa con el estudio, por ejemplo, con los estudios, no vayan a creer ustedes que vamos a ser tan sobresalientes estudiando. Por esa razón tenían nuestras madres y padres cuando nosotros sacábamos unas notas que no estaban tan bien. Yo no sé si a alguien de ustedes les pasó, porque tal vez ustedes eran los abanderados, ¿verdad? Pero a mí un par de veces mis papás, tal vez más de un par de veces, una cosa tenés que hacer en esta vida. Porque cuando uno es pequeño, hermano, solo a eso. ¿Me estoy explicando? Y también eso pasa en las relaciones. Cuando uno llega muy cansado del trabajo, uno ya no siente ni las ganas de abrazar a nadie. Lo que le estoy tratando de decir es que aquí en este pasaje nos está enseñando y nos dice, nos enseña a rechazar toda la impiedad de los deseos mundanos, porque a veces nosotros estamos como así, vamos, o sea, tenemos que ir para allá y como que la vida nos está diciendo, aquí, y aquí gasta y consumí todas tus energías. ¿Qué le vas a dar a lo que es importante? Si ya todo te lo absorbió la concupiscencia.
Sí, sí me explico, hermano. Aquí me gustó esta versión porque cualquiera podría decir, es que los deseos mundanos es toda la inmoralidad. Sí, es parte de ello, pero los deseos mundanos también son cosas que pueden no necesariamente ser negativas del todo, ¿verdad? Pero todo lo que te quite el puesto de lo que Dios quiere hacer contigo, ya es un problema, ¿verdad? Y yo, insisto, volví al punto que le estaba mencionando acerca de cómo nosotros, qué, no, qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Y cómo se lo estamos dando a Él? Eh, Voy a terminar. Yo lamentablemente cuando hago introducciones me tardo más en la introducción que en la explicación de algunos versículos, algunas veces, y pido perdón por eso, porque hay muchas cosas más que seguir viendo de esto, pero miren ¿cuál es la causa de sus conflictos y peleas entre ustedes? Fíjense ustedes, ¿por qué nos peleamos? ¿Se ha preguntado alguna vez? Esto lo pregunta el apóstol Santiago. ¿Por qué la gente se pelea unos con otros? ¿Saben por qué? ¿De dónde se originan las peleas? Aquí lo dice. ¿Acaso no comienza la batalla dentro de ustedes cuando luchan por salirse con la suya y satisfacer sus propios deseos? Hay un dicho en la calle que dice muchas veces, fíjense ustedes, que es mejor que usted le dé la razón a alguien más y quedarte en paz. Yo solo digo porque a mí me ha pasado muchas veces. Yo, una vez vino una persona y yo vine, bajé el vidrio y pensó que saber qué le iba a decir. Pasa, papito, pasa, dale, esa es tu alegría, dale. Se va a ver, ¿qué gano yo con ir adelante de él si todos digamos así? Envidian lo que otros tienen, por lo que comienzan a verse como superiores a los demás. Conspiran con envidia. Y miren ustedes, cuando yo estaba leyendo esto, ¿saben qué encontré? Que la palabra griega para decir envidia es una palabra que se parece a matar en el griego. Así que uno tiene que ser cuidadoso con ese concepto, con los temas de la envidia, porque uno muchas veces dice, ay, ni se lo merece. Y uno ya en el corazón está pensando que la persona, o sea, como alguien dijo alguna vez, no quieren, o sea, no quieren ellos sobresalir. Todos están felices hasta que el otro alcanzó algo que ellos tenían. El famoso ejemplo de Chespirito, ¿verdad ustedes? O del Chavo del Ocho, para decirlo mejor. ¿Se recuerdan ustedes que el pobre chavo salía con su cajita de cartón y que era su carrito? Y aparecía Kiko y Kiko no era feliz teniendo un carro. Entonces la envidia no siempre tiene que ver con que alguien no tenga, sino tiene que ver con qué hay en el corazón. ¿Sí me estoy explicando? Y es increíble, pero la envidia es uno de los deseos o es un deseo bien raro porque uno no es que quiera, no es que uno esté molesto porque uno no tiene, sino a veces uno está molesto porque otros tienen. Y el día que nosotros dejamos de sentir eso, viene el Señor y dice, pues tú ya entendiste parte de la vida. Entonces yo te empiezo a bendecir, porque David decía, en cuanto a mí, por poco resbala mi pie cuando veía que otros prosperaban y yo no. Yo solo te digo algo, si tú dejas de tener ese sentimiento apasionado de envidia por otros, el Señor va a decir, ya estás aprendiendo, ya va a venir tu tiempo, ten paciencia, yo te voy a ayudar, vas a salir de eso, pero sácate del corazón que eres mejor que otros. Porque probablemente sí puedes hacer cosas mejores que otros, pero lo que aquí vale en realidad es que tú conozcas en lo interior de tu ser que eres una persona humilde. Y cuando tengas humildad, vas a poder pasar a una etapa diferente. Dañan a otros para obtener egoístamente lo que anhelan. Por eso pelean y riñen todo el tiempo. Y todo el tiempo no obtienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Fíjese. Y termina diciendo eso. Y si piden, no lo recibirán porque piden con motivos corruptos, buscando solo satisfacer sus propios deseos egoístas. Entonces, hermano, lo que yo estoy tratando de decir con eso
es que nosotros podemos llegar a tener mucho o podemos tener lo necesario, porque así decía Salomón. Salomón decía, no me des mucho para que me olvide de ti, ni me des poco para que blasfeme contra ti robando. ¿Ah? Y Pablo también decía, yo sé vivir en abundancia y sé también vivir en escasez, y en todo esto he aprendido el secreto, como dijo alguien alguna vez, porque hay personas que a veces, por ejemplo, suben una su foto o un su video en el gimnasio y un versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, así, y, y, y da un poco de gracia, pero ese no era el contexto de lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, yo tuve muchas cosas materiales y estuvo bien. Y también en algún momento he pasado por necesidades en donde yo no sé cómo voy a pagar mis cuentas. ¿Y qué dice Pablo? En estas dos situaciones he encontrado el equilibrio. El equilibrio es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a controlar los deseos que a veces nosotros no podemos controlar y decimos, es que, y empezamos a enojarnos, a veces hasta con Dios. Hermano, no pelee con nadie. Si alguien está buscando pelea contra usted, usted sea más sabio y póngalo en las manos de Dios. Y diga, es cierto que tal vez lo que me están haciendo, lo que está pasando es injusto, pero eso no significa que usted vaya a tomar justicia por su propia cuenta, porque para eso está Dios. Y Dios no se queda con nada de una injusticia que nos hagan o que nosotros estemos haciendo. Vamos a orar. Yo quisiera invitarlo a usted hoy, que es un día devocional, a que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos a tomar el control sobre todos los deseos que hay en nuestra vida. Que seas tú el deseo prioritario, que seas tú el deseo más importante, que seas tú, Señor, el anhelo, que seas tú, Señor, como dice el coro, el primer aliento en la mañana, como la luz que entra por mi ventana. Que seas lo primero en lo que yo piense, que te busque, que no me canse. Ayúdame también, Señor, porque yo sé que parte de mis labores y de mi oficio diario puede estarme consumiendo tiempo y ganas y energías. Ayúdame a aprender a gestionar todo para poder darte a ti lo mejor de mi vida. Porque indiscutiblemente mi vida va en retroceso. Mi tiempo no es que vaya a tener más tiempo, sino estoy cada vez teniendo menos tiempo en esta tierra. Y pueda ser que me esté gastando en lo que no me tengo que gastar. Y pueda ser que le esté dando todas mis fuerzas a lo que en un día, al final de mis días, yo diga, ¿para qué pasé tanto tiempo allí? Mejor quiero darte mi tiempo. Mejor quiero rendirte mis deseos. Mejor quiero reconocer que así como tú en la cruz tuviste el deseo tan profundo por mí, me anhelaste tanto, que tu anhelo te llevó a sacrificarte por mí. Yo al menos quisiera un poco copiar ese deseo que tú sentiste por mí y tener ese deseo por ti y por tu causa. Yo quiero pedirte, Señor, que si te sirvo en cualquier cosa que yo haga, Padre Santo, porque a veces yo condiciono, Señor, mi servicio a situaciones específicas, pero en cualquier tipo de servicio que yo pueda darte, mientras te alabo, mientras dirijo la alabanza, mientras sirvo, mientras doy clases con los niños, en todo contexto que yo pueda estar, Señor, enséñame a hacerlo, Padre Santo, de la manera más apasionada que yo pueda hacerlo. Por agradecimiento, porque tú has hecho tantas cosas buenas por mí.
Enséñame, Señor, que a mi familia, a los míos, a los de mi sangre, Señor, yo los pueda atender y servir y no estar necesariamente esperando algo a cambio por lo que yo haga. Enséñame, Señor, que mis fuerzas, muchas o pocas, mi tiempo, mucho o poco, Padre Santo, pueda ser bien aprovechado para todas las cosas que yo necesito hacer. Dame propósito de vida, Dios. Dame razones para vivir. Dame fuerza, Señor. Porque aquí es donde toma sentido tu palabra, donde dice, Señor, que tú, Señor, le das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas del que siente que ya no tiene fuerzas. Y que los que esperan en ti, Señor, levantarán alas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, por favor, ayúdanos a enfocarnos en ti. Ayúdanos, Señor, en poner nuestro enfoque en las cosas que verdaderamente son importantes y valen la pena. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú nos amas, o al menos intentarlo todo el tiempo, Señor, porque tú vuelves pronto y vuelves, Señor, por alguien que está esperándote, no por alguien que está esperando lo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Etapas de dolor. Y glorifica tu nombre, Señor, que tu sangre sea, Padre, ese poder, porque en tu palabra dice, Señor, que por tus heridas nosotros hemos sido sanados. Sana los cuerpos enfermos, sana, Señor, los sistemas respiratorios, limpia, Padre Santo, los pulmones, limpia, Señor, la laringe, la garganta, Padre Santo. Sana completamente sistemas digestivos, las tiroides, Señor, y todas las situaciones, Padre Santo, que puedan estar condicionando nuestra salud en alguna medida, Padre. Azúcar en la sangre, hipertensión, Señor, todas las cosas que pueden estar causando algún mal o que quieran estar causando algún mal. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en ese día, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre Santo. Amén. Y amén.